Violeta, pues ya tenemos por ahí a Manuel Hernández Borboya que se estará conectando en un instante más. Temoris Greco, nuestro querido Temoris, que ya lo felicitamos hace un rato y lo volveremos a felicitar por este Premio Nacional de Periodismo en materia de análisis, de artículos de opinión y análisis. Bueno, no podrá estar hoy, anda muy atareado el día de hoy, Temoris. Sí está ya con nosotras y nosotros, Manuel Hernández Borboya, y que además habíamos acordado dos temas y nosotros así le terminamos clavando un tercer tema que ya estaremos aquí colocando, abordando con él. Estaremos hablando precisamente de la reunión de Claudia Sheinbaum con estos CEOs, ¿no? Estos poderosos empresarios que se reunieron ahí en Palacio Nacional en presencia de Marcelo Ebrard. Esto que señalabas, Violeta, el Premio Nobel de Economía y este polémico libro y esta secretaría, el nacimiento de esta Secretaría Anticorrupción y la desaparición del INAI. Así que le damos la bienvenida, Violeta, a Manuel Hernández Borboya. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Violeta, Ernesto, a toda la audiencia, ¿cómo están? Y felicitación también para Temoris Greco, que ya lo felicitamos ayer, pero bueno, pues no está de más también sumarme a las felicitaciones. Eso. Muy bien, Manuel, muchas gracias, bienvenido, gracias por estar aquí y también felicitaciones nuevamente a nuestro querido Temoris. Así es, así es. Y bueno, entrando en materia, Manuel Hernández Borboya, pues y empieza también la administración de Claudia Sheinbaum a mostrar también el músculo y a contrarrestar estas campañas que ha habido de los medios corporativos con respecto de la reforma al Poder Judicial, así que ahuyentando fantasmas y haciendo anuncios ahí, pues importantes, importantes en materia de inversión. ¿Qué decía al respecto, Manuel? Sí, pues fue una reunión para tratar de calmar a los capitales estadounidenses, principalmente, como que conocieran de primera mano la visión del gobierno. Me parece que la postura de Marcelo Ebrard fue contundente al señalar que en Estados Unidos, pues desde hace ya un buen tiempo, en algunos estados se eligen por voto popular a algunos de los jueces del sistema de justicia estadounidense. Y digamos, todo eso fue una operación política para tratar de limar confrontaciones y sobre todo en un momento en el que México se convierte en un receptor potencial de capital, luego de que las sanciones en contra de China y la relocalización, como se le ha llamado, o el nearshoring, pues va a permitir una gran inversión de capitales estadounidenses, principalmente en territorio mexicano. Ya lo hemos visto con algunos anuncios, como el de algunas plantas de procesadores de Nvidia, la marca Nvidia que hace tarjetas gráficas, entre otras cosas, a instalarse en Jalisco. Entonces, de alguna manera, pues sí fue como una movida política por parte de Claudio Sheinbaum, ya que está aprobada la reforma al Poder Judicial, pues tratar ahí de limar asperezas con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, principalmente, que digamos aglutina al grueso de los inversionistas estadounidenses en México, la US Chamber of Commerce o la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México. Y pues también con los grandes capitales nacionales aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial. Es realmente la primera reunión que tiene Claudia Sheinbaum con los grandes grupos económicos ya formalmente como presidenta de México. Y me parece que pues va por ahí y de hecho pues parece que fue que funcionó la reunión luego de que le preguntaron al embajador injerencista de Estados Unidos en México, Ken Salazar, qué opinaba de la reforma al Poder Judicial y las críticas que había estado vertiendo desde hace algunos meses, pues ahora ya fueron, eh, eh, su respuesta fueron puras evasivas, precisamente para ya no meterse en más líos diplomáticos con el gobierno entrante. Entonces, me parece que esto va a afianzar mucho el proceso de la reforma al Poder Judicial, sigue habiendo ahí resistencias.
los ministros de la Corte. No sabemos si este diálogo que están teniendo con el Senado principalmente vaya a minorar un poco los ánimos golpistas. A mí me parece que se van a mantener, van a tratar de seguir boicoteando la reforma al Poder Judicial por donde puedan, pero digamos que esta operación política del gobierno de Claudia Sheinbaum va a facilitar el proceso y la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que también vimos ahí algunos episodios durante el fin de semana de abiertos casos de desinformación de algunos medios de la prensa corporativa y oligárquica tratando de señalar o de confundir a la gente diciendo que los jueces y magistrados se iban a elegir por sorteo, cuando realmente pues el sorteo es solo para ver qué cargos o cuál mitad de los más o menos 1,600 puestos de jueces y magistrados que se van a poner a elección popular, se van a votar en 2025 y cuáles hasta 2027. Es decir, son tantos que se decidió partir por la mitad. Van a ser 850 los que se voten en 2025, ya el próximo año, y el resto se van a votar de manera escalonada hasta 2027. Entonces, hay que verlo pues, desde esa perspectiva más amplia. Y me parece que en general pues fue una reunión tersa, no oímos muchos reclamos, no oímos muchos reproches, es un gobierno que va entrando, entonces digamos también los inversionistas no se quieren pelear de entrada con la presidenta que va llegando y que apenas pues está asumiendo el control, posiblemente ya conforme pasen los años vayamos a ver encontronazos más directos, pero digamos, me parece que fue muy tersa la reunión de ayer con estos grupos de inversionistas y que también pues evidencia pues lo terso que ha sido este proceso de transición a diferencia de otros que hemos vivido en México donde incluso ha habido muertos como pasó con la sucesión en la época de Peña Nieto, había amenazas de bombas y cosas de esas en la época de el fraude de 2006 y la llegada de Felipe Calderón y creo que eso habla también mucho del momento político que está viviendo México actualmente. Muchísimas gracias, Manuel. Manuel, ¿qué nos dicen estas inversiones ya de manera específica? Se habla de más de 20 mil millones de dólares y en particular de estas empresas, Pacific México con 15 mil millones de dólares, Royal Caribbean, que es la que ha estado pues promocionando y ha estado diciendo la doctora Claudia Sheinbaum en 2 días en la mañanera, con 1.500 millones de dólares y la otra, Amazon, con 6.000 millones de dólares. ¿Qué nos dicen este tipo de inversiones y también el mensaje que ha estado mandando pues durante 2 días, pero lo ha hecho en otros momentos de decir, pues no queremos cualquier tipo de inversión extranjera directa, sino queremos a partir de pues de esta transición que estamos viviendo, ser muy claros y dejar en la mesa que se necesitan otro tipo de inversiones como las que se han estado recibiendo en el pasado, pero bueno, ya con estos tres anuncios, ¿qué nos estaría diciendo ya en la práctica, Manuel? Sí, a mí la que me hace levantar un poco la ceja es esta de México Pacific, que es una empresa energética de gas natural. Pretenden construir algunos ductos en el norte del país y me hace llamar la atención precisamente por el hecho de que pues una de las políticas de López Obrador fue, y que digamos fue uno de los papeles protagónicos de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad, pues fue renegociar muchos de los contratos leoninos que había con el tema de los gasoductos, con la importación de gas natural. Recordemos que durante la época neoliberal, los neoliberales se les ocurrió la maravillosa y grandiosa idea de convertir todas las plantas eléctricas o la mayor parte de ellas de este país a gas natural con el pretexto de que eran combustibles más limpios, pero resulta que México no tiene gas natural y que lo tiene que importar desde Estados Unidos. Es decir, todavía en este segundo piso de la transformación estamos viendo propuestas de inversión que habrá que ver los términos de los contratos. Esperemos que no sean los contratos leoninos que hubo durante el régimen neoliberal,
pero llama la atención que se sigan abriendo las puertas para proyectos de esta índole, cuando al mismo tiempo se promueve mucho la idea de la soberanía energética. Habrá que ver en qué términos se dan estos proyectos de inversión, los proyectos específicos, qué tipo de intereses se están persiguiendo. Y en el caso de los otros dos, pues en el de Amazon me parece normal, pues se han apoderado de una buena parte del comercio mundial, a través de Internet. Digamos que cada vez cobra mayor relevancia este tipo de comercio, y pues necesitan invertir en bodegas, infraestructura para hacer más dinámica la logística de entrega de productos. Y el otro pues es en materia turística, ¿no? Entonces, digamos que eso va acorde a lo normal, pero sí me llama la atención este proyecto de México Pacific, sobre todo en materia energética, que también va a ser interesante, pues cómo se compagina eso, pues con la política energética que va a impulsar Claudia Sheinbaum, con esta transformación también de Pemex que han hablado hacia las energías renovables. No me queda muy claro cómo va a integrarse todo eso, pero me imagino que ya lo iremos viendo con el paso de los años. Esperemos que no sean contratos leoninos como los que vimos en la época neoliberal, pero pues vamos a ver en qué términos, ¿no? Porque a final de cuentas, pues México sigue con las dinámicas del gran capital, que no necesariamente nos favorecen en todos los aspectos. Obviamente sí va a haber una inyección de capital importante que va a hacer crecer la economía, entre otras cosas, pero muchas veces esa inyección de capital pues trae implícito un costo. Y el costo, pues, es el mismo que se desarrolló durante el periodo neoliberal, que las empresas extranjeras puedan, en algún momento que no les guste el gobierno en turno, pues amenazar con retirar sus capitales y generar una gran crisis económica en México, que fue el mecanismo de coerción y de chantaje característico de la era neoliberal. Entonces, vemos que muchos resabios de la era neoliberal todavía siguen ahora con el segundo piso de la cuarta transformación, a pesar de que, al menos yo así lo sostengo, en el mundo el proyecto neoliberal se ha desfondado, y por eso ahorita estamos viendo pues que se habla más de proteccionismo, de sanciones, de este tipo de medidas, que de libre comercio. Y parte del desfonde del proyecto neoliberal pues tiene que ver con esta relocalización de capitales que se mandaron a China, ahora a la región de Norteamérica. Hay un proceso de integración distinto, pero digamos, muchos de los efectos o de lo que estamos viviendo en esta nueva etapa, pues tienen remanentes muy importantes del periodo neoliberal, y lo estamos viendo pues con todo esto de pues estas inyecciones de capital. Y habrá que ver también en qué términos se va a renegociar el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá a partir de 2026. Mucho dependerá de quién quede en la presidencia de Estados Unidos. Pinta que va a ser Kamala Harris. Veremos si no hay por ahí alguna sorpresa. Pero creo que van a ser temas que van a estar ocupando los titulares en materia económica en los próximos años. Gracias, gracias, Manuel. Dice Jano Valenzuela que él es de Sonora. Saludos al buen Jano. Ajá, también académico. Dice, Jano, quieren construir un gasoducto que va a atravesar 10 municipios de Sonora y 5 de Chihuahua para transportar gas tejano extraído por fracking hacia Puerto Libertad. Es un megaproyecto del imperio, dice Jano, y dice la inversión de México Pacific es una tragedia para Sonora, sus territorios, sus pueblos, su ecosistema, el Golfo de California y la vida en el planeta. En fin, parte de las críticas y preocupaciones que hace Jano Valenzuela. Por ahí escribe también una palabra que evidentemente no le voy a dar lectura acá y que además creo que no es necesaria. Pero bueno, son parte de los señalamientos que está haciendo. Déjame, me regreso tantito, mi querido Manuel, a una presencia que hubo también en Palacio Nacional el día de ayer, y que es el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, pues estuvo con estos empresarios. Y pues se le preguntó, se le cuestionó también sobre pues si ya le habían levantado la pausa, ¿no?
la pausa que había señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que de una y otra manera también Claudia Sheinbaum pues la había ratificado. Y bueno, pues esto fue lo que dijo el embajador. Resulta que hasta Palacio Nacional es un lugar espiritual. En fin, vamos a escuchar al embajador. A la democracia en México por esta reforma del Poder Judicial. ¿Ya la ve mejor? Miren, la relación, como lo hablo con Francisco Cervantes y con el US Chamber, es una relación de integración de América del Norte. Eso es el tema de hoy. Y la realidad es que vamos muy bien como los primeros socios del mundo. Y es una alegría para mí estar aquí con el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Sigue preocupando la reforma judicial? Darle adelante con todo. ¿Sigue preocupando la reforma, embajador? Más después hago comentarios. A la salida ya con más. Muchas gracias. Gracias. ¿Contento de volver a Palacio, embajador? ¿Cuánto tiempo tenías sin visitar Palacio? ¿Está contento de regresar, embajador? Es que no lo habíamos visto. Yo fui al Palacio muchísimas veces. Es un lugar muy especial, muy espiritual. Es parte de la grandeza de México. Entonces siempre orgullo de venir para acá todo el tiempo y ha sido un honor. Merece la pausa. ¿Cuánto tiempo tenías sin venir, embajador? Ya es suficiente. Después, hoy es el día del CEO Dialogue, ¿no? Pero no está relacionado. Vengo a apoyar al CEO Dialogue y a los compañeros que están trabajando en eso. ¿Se va a reunir con la presidenta? embajador. Gracias. Déjenlo pasar. Pero le dio gusto regresar a Palacio, embajador. Pues Manuel Hernández Borboya, además son escenas que pues nunca en otro sexenio nos había tocado ver, pues un embajador que ahora lo ve uno con una actitud distinta, antes con la prepotencia con la que se conducían también con los gobiernos anteriores. Sí, pues digamos, están empezando más seditas esta nueva relación con el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, después de la muy desgastada relación con el gobierno de López Obrador, sobre todo en la recta final. Y digamos pues, que ahorita están tratando ahí de limar algunas asperezas, pero me imagino que en algún momento van a volver a comenzar las campañitas, estas como de las agencias estadounidenses en contra de la presidenta de México, etcétera, etcétera, pues porque es parte de la dinámica y el proyecto habitual del imperialismo estadounidense sobre América Latina. No es ya ni siquiera una cuestión personal de Ken Salazar. Entonces, digamos, ahorita le bajó 2 rayitas. Ellos también, pues, no se sabe cuánto tiempo más va a permanecer Ken Salazar en el cargo. Puede que salga con el cambio de gobierno el próximo año. Entonces, pues le bajó ahí 2 rayitas. Yo creo que va a tratar ahí de llevar la fiesta en paz, por lo menos en esta, pues en estos últimos meses de su cargo oficial. Ya veremos en caso que gane Kamala Harris, si es ratificado o puede haber reajustes. Ya lo veremos, pero me parece pues que ya es como tratar de salirse por la tangente y tratar de lavarse las manos pues del injerencismo descarado que tuvo hace unos meses y semanas con el tema de la reforma al Poder Judicial. Pues como ya está aprobada, ya la aprobaron los congresos estatales y demás, digamos, ya le ha bajado 2 rayitas, lo cual también pues deja mal parados a un sector del golpismo de la derecha mexicana que estaban esperanzados en que en Estados Unidos les echaran la manita con ese tema y al parecer pues lejos de que les vayan a ayudar con ese asunto, pues ya se está haciendo a un ladito el embajador de Estados Unidos en México por ese tema. Eso no quita que vayan a seguir ahí operando bajita la mano o tras bambalinas, pero digamos que al menos sí le bajaron 2 rayitas a la intensidad que habían mostrado hace unos meses. Entonces, pues, bueno, pues son cosas de la política. No es para echar las campanas al vuelo, van a seguir los injerencismos de corte golpista, porque así ha sido la historia reciente de Estados Unidos con América Latina, pero al menos ahorita, pues parece que están tratando ahí de una tregua momentánea o tratar de limar algunas asperezas en la coyuntura de este cambio de gobierno. Muchísimas gracias, Manuel. Pues
Pues hay otro tema que también nos parece bien interesante, la forma como se abordó el Premio Nobel de Economía, que se lo han dado a tres economistas, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. Ellos son los galardonados de este año con estos estudios sobre la desigualdad de las naciones, pero hay un libro, Manuel, que ha generado hoy o en este contexto de entregarles a ellos tres, el libro solo es escrito por dos, Daron Acemoglu y James Robinson, no por el otro economista. Hay un libro que ha generado toda una polémica y también este premio que se les ha dado a ellos en torno a que pues realmente se estaría haciendo una crítica al gobierno de López Obrador, así varios lo han mencionado así, y el libro es ¿Por qué fracasan los países, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza? ¿Qué decir sobre este tema, Manuel? Sí, bueno, pues primero que la derecha mexicana y sus disque intelectuales son tan cretinos que ni siquiera entienden pues que muchos de los planteamientos que están usando basados en ese libro, que para mí es un panfleto liberal, o sea, con muy poco rigor analítico y mucha ideología ahí metida de fondo, pues lo están tratando de usar ahora para describir o para atacar o arremeter contra el gobierno de Sheinbaum o de López Obrador y de la 4T cuando pues realmente el libro fue escrito en 2012 y pues muchas de las críticas son al periodo neoliberal, sobre todo en este país, que pues digo, eran muy notorias las deficiencias del periodo neoliberal. A mí lo que me parece también pues de risa es que, digo, no me sorprende, ¿no? Que uno de los brazos ideológicos de la hegemonía globalista, como lo son los premios Nobel, que premian al contentillo, pues a quien les beneficia a sus intereses geopolíticos, pues estén premiando a estos autores, cuya obra más famosa, pues es el libro que acabas de mencionar, Violeta, el de ¿Por qué fracasan los países? Que básicamente, pues el argumento se me hace bastante pobre y señalan que los países pobres son pobres porque quieren. Es un poco el discurso de la derecha liberal y básicamente ellos lo que tratan de defender en su argumentación es de que los países pobres pues no tienen instituciones fuertes, democráticas, como sí las tienen los países anglosajones, principalmente Reino Unido y Estados Unidos, que son a los que ponen como ejemplo. Y a partir de una serie de sumisiones o de cosas que se asumen desde el inicio y desde el planteamiento del libro, pues tratan de maquillar muchos acontecimientos históricos que tienen que ver con la dinámica del capital, este, para tratar de decir que es el tema de las instituciones y de la democracia, lo que hace a estos países ricos por encima de otros, y hablan de que estos países ricos han generado instituciones incluyentes y abiertas, mientras que los países retrógradas, y pobres pues son pobres por la corrupción, por una serie de medidas que se adoptaron desde la colonia, para hacer cerradas sus economías, y pues no es más que un panfleto de liberalismo que llama la atención que lo premien ahora. A pesar de la gran crisis que están registrando hoy, esas democracias liberales que se han quedado sin legitimidad y representación política, precisamente porque cada vez es más evidente que estas democracias liberales son realmente las grandes corporaciones y el gran capital los que gobiernan para sus propios intereses a costa y a expensas de la ciudadanía. Por eso estamos viendo que hay mucho descontento en varios de estos países de las democracias liberales, pero esto parece pues que no lo toman en cuenta. De hecho, incluso en la introducción del libro, pues mencionan que están como muy emocionados los autores por la primavera árabe, como le llamaron en su momento a las revueltas que ocurrieron en países como Túnez, en Egipto, que realmente pues no son más que coletazos del colonialismo y del imperialismo globalista en varias regiones del mundo, ¿no? ¿Por qué no hablaron, por ejemplo, de la destrucción de Libia a manos de la OTAN? Y me parece que es un panfleto de la hegemonía globalista para tratar de aplaudirse, justificar sus políticas abiertamente injerencistas, y me llama la atención que en todo el libro
Se pone, por ejemplo, el caso de Nogales. ¿Por qué la región de Nogales en México pues es tan pobre y hay tantos problemas de violencia, de narcotráfico, mientras que del otro lado en Arizona, pues todo es prosperidad? Pues para empezar son supuestos bastante caricaturescos que no tienen un rigor analítico intelectual contundente y es realmente un libro panfletario para tratar de justificar muchas de estas cosas. A mí me llama la atención, pues, que un tema tan determinante como la doctrina Monroe y el imperialismo que ha ejercido Estados Unidos sobre América Latina, por lo menos en todo el siglo XX, pues prácticamente no figura en el análisis de estos economistas. Entonces, digo, tampoco hay que sorprenderse de que en el premio Nobel, pues premien a sus economistas, pero sí me llama la atención, pues, cómo se ha utilizado este tema, que es abiertamente un panfleto neoliberal, diría yo. Pues lo están tratando de utilizar las derechas en países como México, en otras regiones del mundo, para tratar de justificar sus proyectos políticos. Entonces, me recordó mucho como cuando acá los neoliberales encabezados por Enrique Krause y compañía, pues festejaban mucho el libro ese, también otro panfleto neoliberal, el del fin de la historia de Francis Fukuyama, pues que envejeció bastante mal, ¿no? O sea, porque era como justificar que ya se había acabado la historia porque los neoliberales ganaron o los liberales ganaron la Guerra Fría. Y pues bueno, pues la historia continúa su curso, ¿no? Pero estos descerebrados echaban ahí loas a estos intelectuales que se ponen ahí de moda y que son impulsados por la élite globalista, igual como con el sionista Harari. Hay otro de los intelectuales que están impulsando desde la élite globalista y que realmente pues son proyectos que buscan dar la batalla cultural y tratar de hacer más dócil la hegemonía de los globalistas que se está derrumbando por varios frentes. Eso es lo que llama la atención, que premien a un libro que enaltece las virtudes, según ellos, de un sistema abierto, incluyente, con instituciones sólidas y cosas de este tipo, cuando al mismo tiempo acabamos de oír declaraciones de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, diciendo que pues van a haber elecciones libres para la presidencia de Estados Unidos, pero quién sabe si pacíficas, ¿no? Entonces, uno contrasta lo que viene en ese panfleto con lo que está ocurriendo en la realidad y pues no hay mucha correlación, pero digamos, me parece que es un muy buen ejemplo y ahí está el caso de Denise Dresser, tratando de justificar su ideología y sus proyectos políticos abiertamente liberales para justificar eh, pues sus arengas en la política mexicana, agarrándose de eso, de ese tipo de insumos. Entonces, es parte de la batalla cultural y es parte también de cómo operan los aparatos ideológicos a nivel de la dictadura y de la tiranía globalista, de cómo impulsan a ciertos autores, callan a otros. ¿Por qué no le han dado, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía a Thomas Piketty, cuyo análisis sobre la evolución del capital en el libro El capitalismo del siglo XXI pues es mucho más rigurosa, metódica y analíticamente que estos supuestos que van respaldados con muy poca información? De hecho, pues tú revisas el libro y trae muy pocos datos numéricos, por ejemplo, para respaldar estas opiniones que son más cualitativas y que omiten grandes procesos históricos. O sea, a final de cuentas, la hegemonía de los países anglosajones se explica por un largo proceso histórico que tiene que ver con la Reforma Protestante, tiene que ver con el siglo dorado de la piratería, que eso permitió un excedente de riqueza en Inglaterra, que financió la revolución industrial posterior, el desarrollo de la banca, que también fue muy notable a partir precisamente pues, de los saqueadores y de la piratería institucionalizada por los reyes de Inglaterra de la época, de 1600 a 1700. Está la Guerra de los Siete Años, que también fue digamos, la primer guerra mundial, aunque no es considerada como tal, pero que tuvo implicaciones pues en prácticamente en todo el mundo. Y que buena parte de la expansión de las 13 colonias en Estados Unidos pues se debe a que Inglaterra ganó esa Guerra de los Siete Años. Entonces, obedece más a una gestión
de los recursos del saqueo colonialista, más a que sean instituciones democráticas, abiertas, libres y este tipo de farsas que siguen utilizándolo como de manera retórica para tratar de justificar el poderío de esta tiranía globalista financierista sobre los países que han sido colonizados. Y una cosa que también me molesta mucho del libro, pues es cómo se habla del colonialismo como si fuera cosa ya pasada y no como si todavía estuviéramos padeciendo los estragos y los efectos de esa política imperialista colonialista, donde ha habido claros beneficiados, y no necesariamente porque sus instituciones sean la maravilla, sino porque, digamos, el proceso de saqueo y de acumulación de capital, pues fue distinto en el caso de los países anglosajones. De hecho, pues algo que permitió la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, de Inglaterra, pues fue que esas colonias realmente no eran muy productivas. El epicentro del saqueo colonial, pues fueron las minas. O el tema minero que permitió un excedente de metales, de oro y plata, una inyección de riqueza a Europa que no tenía precedente en otro momento histórico y que eso permitió financiar muchas de las instituciones que se estaban ya preparando para gestionar este sistema capitalista. Realmente muchas de las reformas que hubo en Inglaterra estaban orientadas a eso, cómo administrar esta bonanza obtenida del saqueo colonialista, pero digamos todo eso se mete debajo del tapete en los panfletos liberales para decirnos que es la libertad y instituciones incluyentes. Ahora resulta que la piratería y el esclavismo, en el que se basaron muchos de esos procesos de acumulación de capital, eran muy incluyentes, ¿no? Pues es de carcajada lo que estamos leyendo ahí, pero se utiliza pues mucho para tratar de dar la batalla cultural, y por eso creo que es importante mencionarlo y por lo menos hacer un comentario sobre cómo se utilizan estos aparatos ideológicos del gran capital para tratar de convencer ahí a algunos despistados o a gente que a lo mejor no tiene muy clara la película en términos históricos, políticos, de cómo se construyeron realmente esos grandes procesos históricos. Entonces me parece que es un caso emblemático de cómo se utilizan algunos panfletos liberales disfrazados de ciencia económica, que también me da un poco de risa que a estas alturas se siga hablando de ciencias económicas, pero bueno, eso es un tema epistemológico un poco más profundo que no me voy ahorita a clavar en esos rollos, pero que de alguna manera pues evidencia cómo el sistema, la tiranía globalista que está imponiendo sanciones a diestra y siniestra para tratar de mantener el poder, pues todavía se premian y se echen odas diciendo que son sus grandes instituciones abiertas e incluyentes las que justifican o las que explican su poderío sobre otros países, cuando pues esto realmente pues no es cierto. Es más pues un panfleto propagandístico, pero pues a eso no se le llama propaganda, se le llama ciencia económica, que es parte de cómo funciona los grandes procesos de dominación. Entonces, por eso me parece que es importante abordarlo desde una perspectiva crítica, burlarnos un poquito de estos argumentos, pues bastante flojos, porque aparte son flojos los argumentos que exhiben, pero que con la planadora mediática, pues los tratan de imponer ahí como referentes para tratar de engañar y despistar ingenuos. Y es más o menos lo que ha ocurrido en México en los últimos días. A mí me da mucha risa que muchos de estos críticos del poder, que se asumen desde el bloque opositor, incluyendo a muchos de estos medios de la prensa corporativa, pues son totalmente acríticos frente a obras de esta naturaleza que son abiertamente propagandistas, y no solo son acríticos, sino que replican muchos de estos argumentos, pues sin un ápice de crítica, ¿no? Entonces, desde las plataformas independientes, a pesar de la gran censura que están tratando de imponer en redes sociodigitales, que cada vez va más al alza, y ahí está la cuenta de Palestina Hoy como un ejemplo contundente de este proceso de censura creciente, a pesar de que ellos se las dan de las instituciones abiertas, incluyentes y esta farsa, pues es parte de cómo se ha construido la farsa globalista, que se está desfondando precisamente por situaciones históricas de gran calado que no tienen sustento en este libro y en esta obra, ¿no? Entonces me parece pues que no es más que un panfleto liberal con el que están tratando de justificar su dominio, el dominio de un imperio globalista en franco proceso de decadencia,
y que de alguna manera pues las oligarquías en regiones como América Latina, que han sido históricamente aliadas a estos grandes capitales, pues los replican con singular alegría, a pesar de que son muy cuestionables, y podríamos así detallar punto por punto, y como ya lo hemos estado tratando de esbozar aquí, pues varios señalamientos y críticas, argumentos tramposos que no se sostienen y que buscan más bien tratar de justificar y facilitar la dominación de los países ricos, principalmente anglosajones, sobre las antiguas colonias, en un momento en el que además las antiguas colonias están viviendo un momento de efervescencia, como el que está ocurriendo en África, entre otras regiones, ¿no? En México, de alguna manera, con los gobiernos progresistas, en América Latina, y que digamos, creo que también el premio, el tipo de obra que premiaron, describe mucho el momento actual que está viviendo el mundo, la humanidad, en términos históricos y en términos geopolíticos. Gracias, gracias, Manuel. Pues vaya que si traía cuerda, Manuel, con el tema, se metió de lleno y además nos damos cuenta que leíste el libro. Manuel, no, yo no, ni lo tengo, ni tenía pensado comprarlo. Este, pero qué bueno que le diste una lectura porque precisamente le permite a usted como audiencia, pues darse cuenta de qué va este tipo de campañas que llega incluso a otorgar un premio Nobel de Economía. Pues vaya tema, pues más allá, Manuel, de que Violeta tenga alguna otra pregunta o comentario sobre el tema, que me parece que lo expusiste de manera bastante detallada. Te plantearía también sobre este otro tema ayer en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum. Se notificó precisamente sobre pues una nueva secretaría. Ya se había anunciado por ahí que la Secretaría de la Función Pública tendría otras funciones y no solamente eso, también cambia de nombre. Pero antes de hacer la pregunta, Violeta, no sé si tienes algún comentario más sobre el Sí, tema. yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. Creo que para hablar de la pobreza y la desigualdad, sobre todo en este tema de la desigualdad, pues tendríamos que darle el premio Nobel a Carlos Marx, Ernesto, ¿no? No solamente a Tomás Piketty, sino a Marx para hablar de temas de la desigualdad y de la pobreza. Pero bueno, hay varios elementos que ya después en otro momento estaremos señalando, porque el premio Nobel no se los dan solo por el libro, sino hay, por eso decía, hay dos autores, hay otro autor, hemos leído a estos autores en economía, pues ya durante varios años también desde varias perspectivas, algunas críticas, pero algunos interesantes, como el año pasado que se le dio el premio Nobel pues a Claude Goldin, y nos parece que va abriendo una brecha importante en términos de la economía del cuidado, mostrando durante 200 años cómo las mujeres pues han venido disminuyendo su salario cuando se incorporan al proceso laboral, y eso abrió una brecha en economía para abundar sobre estas desigualdades de género que existen. Y ahora me parece interesante que se le haya dado el premio Nobel a estos tres economistas. Yo concuerdo con lo que dice Manuel, el problema es estructural, por eso decía, tendríamos que darle el premio Nobel a Carlos Marx en lugar de a ellos, pero me parece que también ponen aquí algunos elementos interesantes, como esta parte del régimen colonial. Ya decía Manuel, bueno, yo lo abordaría desde otra perspectiva, pero ponen el énfasis también en esta parte de cómo desde que inicia el régimen colonial, en estos países como México, pues la situación de acumulación originaria va marcando un ritmo particular en estos territorios que se viven hasta el día de hoy. Ya no hablamos de acumulación originaria, sino acumulación por desposesión y acumulación ahora por descarbonización, pero tienen un continuo histórico. Eso me parece interesante. Y lo otro, pues es esta denuncia de estas instituciones extractivas, que también es parte de las críticas que se están haciendo hoy día desde varios terrenos de la economía, desde esta economía institucionalista, y aquí, bueno, se resaltan eso, y entonces también me parece importante que se aborde así. Y lo otro, la
crítica que hacen también a un tipo de ganancia en el mundo que no se da en otros contextos, como el caso de Carlos Slim, ¿no? Que también en algunos de sus textos, no solamente en uno, lo han abordado, de cómo a diferencia de otras economías donde se gana mediante la innovación, aquí se gana mediante el despojo, y es en particular el caso de este hombre que pues aceptó entrar a este juego de la privatización de Teléfonos de México, y que es a partir de eso y no de una innovación, pues que se pueden tener ganancias extraordinarias en este país, tener al hombre más rico del mundo en algunos años y ahora uno de los más ricos de todo el planeta, y sigue siendo el más rico de México. Y bueno, este tipo de estructuras políticas que permitieron crear este tipo de personajes como Slim y otros como Germán Larrea y otros Bayeres, pues son los que va creando también estas desigualdades. Entonces, me parece importante que, si bien es cierto que los Nobel de Economía pues muestran una estructura de poder dentro del mainstream económico, pero van dando algunos elementos que para nosotros, haciendo una crítica desde la economía, no son útiles, ¿no? Como decía el del año pasado, y también en este premio que pues tendríamos que rescatar algunos elementos para hacer la crítica desde, aunque sea desde el mainstream, que le estén dando este premio a ellos, pero con sus propios argumentos hacer la crítica. Eso tendría que decir Ernesto. No, y sobre todo también, o sea, a mí me parece ridículo el argumento que exponen de que, o sea, como si en Estados Unidos no hubiera industrias extractivas, ¿no? Entonces, ¿de qué hizo su fortuna Rockefeller con el monopolio del petróleo en el siglo XIX? ¿Qué pasó con la fiebre del oro también en el siglo XIX? ¿Qué pasó con todos los proyectos extractivistas de las grandes petroleras y de las empresas extractivas, mineras y de energéticos, que pues aquí los hemos padecido? Y resulta que no, que ellos no tienen estas instituciones extractivas. Pues a lo mejor no las tienen dentro de ellos, que sí las tienen además, porque pues el fracking ocurre en Estados Unidos y es parte de las industrias extractivas. Por eso a mí me parece que es como en algún momento se trató de maquillar el tema de las energías renovables y el petróleo, qué sucio es el petróleo, y demás, que realmente era un proyecto económico para dominar a los países que sí tenían petróleo y venderles la tecnología de las energías renovables, a pesar de que les cerraron la llave del gas en Alemania y se desfondaron, y ahorita están viviendo el proceso de desindustrialización en Alemania. Pues me parece que el libro está lleno plagado de esta propaganda liberal. Por eso a mí me parece que, a pesar de que pueda tener por ahí uno que otro dato interesante, en general el planteamiento no se sostiene por ningún lado. Y yo lo contrasto con Piketty porque, digamos, es un economista al que el mismo sistema impulsó durante un momento, hasta que comprobó muchos de los postulados de Marx. Es decir, mucho de lo que plantea Marx en el libro del Capital se confirma empíricamente y con datos demostrables en el libro del Capital del siglo XXI de Piketty, que hace una revisión pues, de cómo esta acumulación de capital hace que los grandes capitalistas se conviertan en rentistas, lo cual explica pues, gran parte de la crisis inmobiliaria que estamos viviendo en la Ciudad de México y en las grandes ciudades del mundo, precisamente por esta dinámica del capital. Pero ese tipo de análisis, que tienen un mayor rigor analítico, son hechos a un ladito y posicionan los que les interesan, que es tratar de seguir alimentando preceptos propagandísticos peligrosos. Y lo pongo a colación porque pues aquí en México este tipo de panfletos liberales pues durante muchos años les sirvió para tratar de justificar cosas como que no aumentar el salario mínimo porque se nos va a disparar la inflación. Ese tipo de ideas y de uso de los aparatos ideológicos pues en realidad son grandes operaciones de control mental sobre la población para hacer más dócil la dominación de una élite por encima de otros. Por eso hay que ser, o yo creo que debemos ser muy, 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 muy críticos de esta situación, no concederles un ápice, sobre todo cuando tienen muchos lados por donde hacerles estas críticas, ¿no? Entonces me parece pues que es parte de la batalla cultural que tenemos que dar, y que lamentablemente pues por los alcances, por las limitaciones de una prensa mexicana que es muy casera y muy metida en temas de coyuntura, se pierden muchos de estos debates porque no hay muchos espacios en donde dar esta batalla cultural. Entonces pues aquí por lo menos ya lo planteamos.
Gracias, gracias Manuel. Y otro elemento interesante también, que insisto, pues estos autores no están proponiendo la revolución del sistema social y creo que a Tomás Piketty no le van a dar el premio Nobel de Economía pronto, sobre todo ya por su inclinación a una propuesta más hacia el socialismo ya en sus últimos libros de manera abierta. Pero hay otro elemento que me parece importante, sobre todo ahora que estamos abordando lo de las y los jornaleros agrícolas, cómo estos tres autores, que insisto, no nada más es este libro, pero también han planteado otro tema interesante, cómo en territorios como este, donde hay una excesiva explotación y sobreexplotación, no hay una posibilidad de una transformación social. Entonces, ese es otro de los argumentos que me parece a mí interesante. Insisto, que desde la crítica de la economía política podemos tomar de estos autores liberales y decirles, oigan, ustedes están planteando estos elementos, pues que son parte de la crítica que hemos venido señalando desde hace varios años y eso también de la explotación y de la excesiva sobreexplotación, pues que no permite que haya un desarrollo en las naciones como estas en la que estamos inmersos, con este tipo, con esta característica de este capital que vivimos acá en México. Perdón, Ernesto, nosotros ya nos agarramos con el tema No, no, qué del premio bueno, qué Nobel, bueno. pero bueno, tiene muchas aristas también que ir abordando y me parece pues que lo seguiremos haciendo a propósito de también cómo fue utilizado políticamente en contra, ¿no? De López Obrador, el tuit que emitió esta Denise Dresser, pues tuvo muchísimas vistas, y bueno, pues la gente afín a ella, pues golpeando la administración de López Obrador, en teoría, que por eso les habían dado el premio Nobel a estos tres economistas cuando nada tiene que ver. No, no, pues muy bien, Violeta y Manuel. Además, yo agradezco porque me permite avanzar en la producción del programa, que pues cuando estamos en la conducción, pues hay que estar preparando y nutriendo precisamente la producción del programa para los contenidos que estamos abordando. Y pasaríamos a este último, mi querido Manuel, que tiene que ver pues con la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Va a desaparecer el INAI. Ricardo Monreal señaló que será en diciembre cuando pues se vote y ya se presente la propuesta, pase a los plenos para desaparecer precisamente organismos descentralizados, desconcentrados, y será el INAI pues uno de los principales. Ya anunció Claudia Sheinbaum que esta Secretaría Anticorrupción, comandada por la ex secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pues toma el control de esto. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, pues es justo parte de cómo se utilizan los aparatos ideológicos, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de discutir estos otros temas de rediseño institucional, porque digamos van implícitos muchos preceptos que ya damos por hechos, como el de la transparencia, que a final de cuentas es uno de los cánones del proyecto neoliberal de adelgazamiento del Estado, y lo que buscaban los grandes capitales que se asentaban en y miren cómo va bailándose todo el tema, ¿no? Empezamos hablando de los grandes capitales de inversión estadounidense, le entramos al tema de la economía política y ahora estamos hablando de rediseño institucional, pero digamos van de la mano porque muchos preceptos con los que se diseñan las instituciones, pues son términos ideológicos como el de la transparencia. ¿Por qué les interesaba a los neoliberales promover el tema de la transparencia? Pues básicamente porque si te asientas tu capital y lo utilizas como un mecanismo de chantaje para dominar a las élites de dicho país, el tema de la transparencia se vuelve un arma muy fuerte para derrocar gobiernos a través de revoluciones de colores, ese tipo de situaciones, disfrazado también eh, pues de temas que tienen que ver con la transparencia, rendición de cuentas, ciudadanía y demás. Si tú te fijas cómo el tema ha sido impulsado por muchas ONGs, este tema de la transparencia, financiadas por USAID, por las agencias de Estados Unidos, le vamos encontrando más o menos cuadratura. Ahora, esto no quiere decir que no haya habido también algunos avances importantes
en materia de precisamente acceso a la información y rendición de cuentas. Yo utilicé durante muchos años y he estado utilizando en fechas recientes los sistemas de transparencia para solicitar alguna información. Les voy a poner como contexto la última, que no le pegamos, pero bueno, así pasa a veces. Cuando surgió toda la polémica de Amparo Cázar, sobre la pensión vitalicia y demás, yo me revisé los estatutos de el contrato colectivo de Pemex de 2004, que fue un rollo encontrarlos, y vi por ahí que había una cláusula de que tenía que estar registrada en los servicios médicos de Pemex para que se le pudiera dar la pensión. Yo dije, bueno, quizá por aquí haya una beta para indagar más a fondo y ver si hay un documento que apruebe o que demuestre que María Amparo Cázar estaba registrada en Pemex. Hice la solicitud, Pemex me rechazó la solicitud, me dijo que no encontraron ningún documento de ninguna índole y demás. Metí recurso de revisión y después de varios meses de burocracia, y de papeleos y de cosas, que ha aumentado mucho también dentro del INAI ese tipo de procedimientos, a final de cuentas, pues resulta que Pemex siempre sí la encontró, y ya me mandó copia de ese asunto, lo cual demuestra pues que más o menos estaba en orden, y digamos, no me alcanzó para un reportaje, porque pues no hay tema para un reportaje, pero como es la última solicitud así de información que acabo de hacer y que está muy reciente y muy fresco el caso para la gente, se los comento y se los comparto, porque también eso de que el INAI no sirve para nada, me parece que también es un tema exagerado, porque si, por ejemplo, no hubiera habido un recurso de revisión interpuesto ante el INAI, pues me hubieran dicho que no existía desde el principio y se hubiera quedado así. Por eso a mí no me gusta tanto cómo se está planteando el rediseño institucional del INAI. Yo sí creo que es una estructura demasiado onerosa, demasiado cara para las funciones que realiza, pero me parece que sí estaba por un lado bien que tuviera cierta autonomía para revisar los temas que no te querían soltar desde el gobierno, ¿no? Eh, Ahora que lo van a meter dentro de la función pública, digamos, el mismo gobierno pues va a decidir qué temas se abren y cuáles no. Entonces, no me parece que sea un mecanismo muy acertado. Me parecía que el INAI debe de reformarse de alguna manera porque es un organismo demasiado grande para lo que hace y que a final de cuentas, muchos tiempos, me recuerdo por ejemplo los contratos de Odebrecht, que a pesar de que había resoluciones del INAI, no se abrían. La Fiscalía General de la República o la PGR de aquel entonces no quería abrir esa información y te tenías que ir a juicio a tribunales con el Poder Judicial, con toda la corrupción que impera en el Poder Judicial, para que te abrieran dicha información. Yo creo que se le pudieron haber hecho ajustes mejores en términos de rediseño institucional. Esta Secretaría Anticorrupción a mí no me acaba de convencer, me parece que la Secretaría de la Función Pública, entre otras, pues ha sido una de las más ineficientes en la historia reciente de México de los últimos 40, 50 años. Realmente pues, son pocos los casos de corrupción que se han atacado desde ahí y me parece que no va a ser muy práctico este asunto de meter al INAI dentro de la estructura de esta nueva Secretaría Anticorrupción. Me parece que hay unos temas de procedimiento que se podrían mejorar. eh, y prácticamente pues el sistema de transparencia pues va a quedar reducido o va a quedar resguardado bajo el gobierno, que por un lado entiendo la lógica del gobierno de tratar de tapar frentes por los cuales les puedan ahí atacar frontalmente con fines golpistas o de otra índole, pero por otro lado pues creo que sí va a haber un retroceso en términos de transparencia, aunque Claudia Sheinbaum diga que va a aumentar esta transparencia. Habrá que ver si a la mera hora pues meten algún tipo de candados o de cosas ya muy específicas que permitan garantizar cierto nivel de transparencia, pero me parece que sí, pues un poco la intención es tratar de cerrar huecos en términos de la lucha política. Yo por eso lo veo así, no tanto en términos de rendición de cuentas y ciudadanos. Veremos qué tanto afecta, porque también es cierto que en los últimos años, por ejemplo, la nueva plataforma del INAI, que fue pues, muy costosa, tardó muchos años en arrancar, tenía muchísimos problemas, eso trajo una serie de complicaciones, pero tampoco era del todo inútil, como este ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Yo hice investigaciones, por ejemplo, una vez le solicité a Pemex
que me diera todas las facturas con las que comprobara las importaciones de gasolina y descubrí que había un faltante de 3.000 millones de dólares en los documentos que podía comprobar. Ese tipo de cosas no hubieran sido posibles sin la política de transparencia, que hay que reconocerlo, pues fue pues, de los pocos aportes que hizo la docena trágica panista en este país, pues con un intento ahí o con una justificación retórica de tratar de combatir la opacidad que había prevalecido en el régimen presidencialista del PRI, pero que de alguna manera, pues, si bien es cierto que sí ha habido avances en estos términos de transparencia, pues viene montado dentro de este proyecto neoliberal para beneficio de los grandes capitales y hay que tenerlo también en cuenta. Entonces es un tema complejo que tiene muchas aristas. A mí no me acaba de convencer cómo se está planteando este rediseño institucional, porque me parece que sí puede haber un retroceso en términos de transparencia y que va a dificultar que nos enteremos de algunas cosas como estas que les estoy comentando, si todo queda en manos del gobierno. Es decir, pues así como Pemex me pudo haber dado desde un inicio ese documento del tema de Mario Amparo Cázar, que además fue un tema promovido por el gobierno de López Obrador y por la dirección de Petróleos Mexicanos, pues a la hora de que no les convenía políticamente, se echan para atrás, no te sueltan la información y pues la resolución del INAI ayuda a algo, no te garantiza nada y ese me parece que era uno de los temas que había que mejorar. Pero que lejos de eso, pues se va a integrar ahí en ese elefante blanco que es la Secretaría de la Función Pública, que pues históricamente no ha dado resultados. Esperemos que con Raquel Buenrostro, que es una buena funcionaria, pueda haber mejoras sustantivas, pero yo en lo personal tengo mis dudas y sobre todo porque venimos de un gobierno como el de López Obrador, que su principal bandera fue la lucha anticorrupción y que pues no vimos muchos avances con nombres y apellidos en esa materia. O sea, realmente los temas de las grandes mafias anticorrupción se convirtieron estructuralmente, pero a nivel particular, pues quedó mucho que desear. O sea, pues no hay grandes corruptos tras las rejas después de esto, que tiene que ver también con toda la corrupción del Poder Judicial, que por eso se está limpiando y se está remontando eso. Entonces, digamos que tiene muchas aristas, es un tema complejo. A mí me genera dudas. Veremos hasta qué punto se mantienen algunos de estos preceptos o de estos avances que se lograron construir con el INAI. Y esperemos que no haya un retroceso significativo en eso, porque al final de cuentas, si nos va, un retroceso nos impediría conocer cosas que sí sabemos y que han permitido empujar ciertos temas y ciertas agendas políticas. Pero también por eso mismo, pues ahora me parece que está habiendo un proceso de tratar de cerrar algunos de esos espacios. Veremos cómo se desarrolla, veremos la letra chiquita, ya los candados que van a poner ya en el proyecto de reforma de ley y ojalá que pues tomen en cuenta estas consideraciones para pues, la reforma que van a hacer. Me parece que es un tema que se debería discutir largo y tendido. Dudo que se vaya a hacer, pero pues bueno, nosotros tenemos que empujar para que esas discusiones a fondo se den de la manera más seria posible y sin que intervengan nada más los intereses políticos. Muchísimas gracias, Manuel. Pues sí, justo era algo que te iba a preguntar, pero tú ya te adelantaste. Si no pensabas que estando al frente Raquel Buenrostro con el pasado que tuvo en esta administración del presidente López Obrador, pudiéramos tener algún resultado interesante, pero tú ya te estás adelantando, sobre todo por su paso en el SAT y por su paso en la Secretaría de Economía. Pero bueno, Manuel, pues ya se ha terminado el tiempo. Así es que te agradecemos muchísimo este análisis que has hecho, muy, muy interesante. Y Manuel, ya la próxima semana estaremos discutiendo lo que haya pasado el día de hoy, en unas horas en los Estados Unidos, con esta decisión. Brevemente, ¿qué decir sobre esto? Brevemente, querido Manuel, sobre lo que va a pasar con Genaro García Luna. ¿Cuál es tu pronóstico? Sí, pues espera alrededor de las 2 de la tarde, 2:30, que se dicte sentencia en contra de Genaro García Luna. Es un tema, una sentencia que se ha rezagado mucho y fíjense cómo se extendió tanto que ya ni siquiera López Obrador alcanzó a ver la sentencia como presidente de un caso que toca las fibras más sensibles de la corrupción, precisamente del sistema político mexicano, que habla de un personaje que tenía tentáculos con las agencias de Estados Unidos, que incluso eran sus socios, gente del FBI, de la DEA, de la CIA, en sus compañías millonarias
por las cuales está detenido y ha sido juzgado. Y digamos, el tema del narcotráfico, pues va junto con pegado en eso, que para mí, pues el narcotráfico es un gran proyecto imperialista de Estados Unidos y que lo que nos han contado sobre el narcotráfico en los últimos 40 años no existe, ¿no? Realmente los cárteles son grupos paramilitares alimentados, armados desde Estados Unidos para desestabilizar países como México y Colombia. Por eso los grandes cárteles crecieron pues bajo el cobijo de la CIA, dicho por varios de los integrantes del cártel de Guadalajara o el cártel de Medellín. Y me parece que esta telenovela de Genaro García Luna va con esa lógica de tener aquí cortito a un personaje cuyos excesos fueron muy notorios. A mí me parece que sí hubo algún tipo de negociación política entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Estados Unidos para la captura de García Luna y me parece también que la demora obedece también a razones políticas y a la manera en que están gestionando ese tema desde tribunales de Estados Unidos. No es casualidad que el mismo juez, Brian Cogan, de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, pues es el mismo que juzgó al Chapo Guzmán, el mismo que va a sentenciar hoy a Genaro García Luna, y es el mismo que está atendiendo el tema del Mayo Zambada en Estados Unidos. Pues que no hay otros jueces en Estados Unidos, pues no, que su sistema judicial es una maravilla y no sé cuánto. ¿Por qué todos van a dar al mismo juez, que además ha sido muy efectivo a la hora de proteger a los altos funcionarios de Estados Unidos y a las agencias de Estados Unidos a la hora de no involucrarlos en estos juicios, que lo que tratan de hacer pues es tratar de alimentar esta narrativa de la guerra contra las Claro. drogas y que de alguna manera, pues hoy vamos a ver la sentencia. A mí me parece que sí le van a dar algunos añitos, pero eso tampoco es ninguna garantía, porque a final de cuentas, pues luego salen libres. Ahí está el caso de Ovidio Guzmán, que pues, se echó bastante poco tiempo en la cárcel y al parecer ya lo soltaron, no queda muy claro. Ahí está el caso de Osiel Cárdenas Guillén, el fundador de los Zetas, que también pues estaban con que si ya lo habían soltado el 30 de agosto, que si no, que si no sé qué. Y a mí me parece pues que es parte de la gestión de Estados Unidos del tema del narcotráfico, por eso hay que Claro. ser muy cuidadosos de estos temas. Ujú. Pues muchas gracias, gracias Manuel Hernández Borboya. Pues sí, es un tema que habrá que seguir ahí explorando. Esto de los cárteles, ahí tengo otras opiniones, pero ya lo estaremos abordando en otro momento. Manuel Hernández Borboya, siempre muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Manuel, y pues la gente también saludando mucho tu reflexión, tu análisis. Un gran aporte, Manuel. Fuerte abrazo. Muchas gracias y pues muchas gracias por sus comentarios. Gran favor me hacen al escuchar aquí mis rollos, ¿no? Oh, Manuel, siempre, siempre extraordinario. Un gran abrazo y te seguimos. Abrazos, nos vemos. Gracias, gracias. Pues buenas reflexiones, valiosas reflexiones de Manuel Hernández Borboya, mi querida Violeta.